¿Te has preguntado, bueno, ¿y cómo hacemos para comunicar nuestras aplicaciones Flutter con el backend? Justo eso es lo que analizaremos hoy. Y no solo eso, también miremos cómo puedes hacer el testing cuando desarrolles este tipo de código. Así que comencemos. Muy bien, entonces para comenzar con el tema de esta semana, vamos a ver cómo crear primero todo nuestro proyecto en Dart y cómo podemos hacer una conexión en HTTP y vamos a ir avanzando en este tema. Lo primero que te recuerdo es que tenemos este repositorio donde estamos subiendo todos nuestros ejemplos, entonces para que lo tengas en el radar y por favor le des también like a este, a este repositorio, le des una estrella. He visto que tiene algunos fork, pero el proyecto todavía no tiene estrellas. La decepción. La traición, amigo. Entonces, bueno, aquí vamos a darle sencillamente Dart create. Es este comando, es lo mismo que el Flutter create, solo que para Dart. Y vamos a decirle Dart API example, ¿cierto? Esto automáticamente te va a crear el proyecto Dart con todas sus dependencias. ¿Dónde va a estar el desarrollo? En lib. Miren que aquí está como la calculadora, pero si notas, aquí no está en main, en el binario es donde se está como tal teniendo el main. Y si yo le doy ejecutar a esto, ¿cómo le puedo dar a ejecutar? Pues miren que ahí mismo se lo dice, le dan así dar y luego run, y ahí ejecuta en efecto el 42, porque es la respuesta a todo. ¿Qué? Ahora, si vamos entonces a hacer una petición HTTP, es muy normal que nosotros pues miremos qué se hace en la documentación oficial. Algo que de pronto aquí debía haberme traído es el tema de una API. Vamos a buscar una API. Y miren, esta API está perfecta para lo que necesitamos. Pues es una API sencilla, es open source, o sea, cualquiera la puede utilizar. Inclusive tiene en total 100 álbumes, ¿cierto? Si yo voy aquí al 101, no lo encontró, ¿cierto? Pero del resto es capaz de obtener los álbumes. Noten que tiene User ID, ID Title, que eso es como las propiedades que tiene este tema. Tiene unos valores y un título. Bueno, hasta ahí muy sencillo. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar este código para que sea capaz, pues, de, en efecto, ir por ese HTTP? Lo primero es que dentro del core de Flutter y de Dart no viene el tema de HTTP. Entonces, nos toca hacer una instalación, Dart, pub, add, y aquí le podemos dar, en este caso, HTTP. Podemos ir por una versión específica o solo hacer este comando que acabo de hacer. Y noten que ahí dentro de mis dependencias me pone HTTP. Entonces eso está súper, súper bien. Ahora, otro tema es que cómo hacemos esa consulta. Lo primero es que podemos hacer un import. Aquí podemos poner package, HTTP. Y eso está en http.dar. Si queremos hacer una fácil referencia a ese paquete, podemos poner as, que es como ponerle un apodo al paquete, y decimos que es http. Al igual que hicimos con esta librería, que si ustedes notan aquí tiene el calculate, pero para acceder a la función interna de esa librería, pues lo que hacemos es dar apit_sample.calculate. Entonces, esto se refiere a este http. Voy a ir acá y voy a sencillamente a hacer la petición. Es bastante sencillo. Lo primero es que podemos definir aquí final, voy a decir respuesta, va a ser igual a esperar, porque hay que esperar. Ah, bueno, algo muy importante es que cuando tengamos que esperar algo, tenemos que hacer que nuestra función sea síncrona, ¿cierto? O si no, no va a poder tener acceso a lo mismo. En este caso, vamos a usar nuestro HTTP y le vamos a dar .get. Ahora, ¿por qué lo esperamos? Miren que aquí dice que genera un futuro de una respuesta. Entonces, básicamente, como veíamos en el módulo básico, los futuros son similares a las promesas en el mundo web. Y en este caso es bastante interesante que vemos que, en efecto, lo que pide es una URL y un mapper para los headers. En este caso, esta API no necesita ningún header, puede sencillamente inyectarse la URL. Ahora, ¿cómo inyectamos la URL? La URL no se inyecta así y que digamos, yo me copio y pego esto y ya. No. Dice ahí claramente que necesita un objeto tipo Yuri. Y eso es muy bueno porque como tal todo está estandarizado dentro de Dart. Y resulta que Yuri es el objeto que necesitamos en este caso, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podemos inyectar la URL? Ella puede hacer un parse de una string y en este caso sí puede ir nuestra string. Y miren, muy muy sencillo, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos nuestra respuesta. Después de eso podemos decir response. En este caso ya yo puedo imprimir lo que estoy obteniendo de esa respuesta, o podría sencillamente, después de que ese response sea resuelto, mirar los estados de la respuesta. Por ejemplo, si yo le doy aquí response.status code, me debería imprimir 200 cuando logre ir en efecto por un álbum, ¿cierto? Entonces miren que ahí me sale 200, que eso es el código que indica que todo anda bien. Ahora, si yo voy aquí por el álbum 400, sabemos que eso no existe y vamos a darle a ejecutar. Y miren que me dice 404 o no found. En efecto, no fue capaz de reconocerlo. ¿Cómo podemos acceder a la información que está dentro de ese HTTP o dentro de ese response, ¿cierto? En caso tal de que el response haya sido exitoso,
ustedes también pueden acceder a algo que él mismo llama el response.body. Ese body contiene toda la información que viene de ese backend. Y miren que en efecto es capaz de hacerlo. Sin embargo, si yo llego acá y hago algo como esto, no, es que yo quisiera obtener el user ID, como de pronto hemos hecho en TypeScript, lo que venimos de allá, pues miren que en efecto me da error. Esto no se puede hacer. Lo mejor que podríamos hacer es hacer un JSON decode. Entonces, si yo, por ejemplo, llego acá y le digo a este, bueno, y algo muy importante es que necesitamos esto, ese JSON decode, miren que cuando yo lo importe, pues cuando lo utilice, va a importar un paquete que se llama dark_convert, ¿cierto? Y yo aquí voy a decir response.body. Y listo. Ahora vuelvo a ejecutar. Y miren que sale algo diferente. ¿Qué es lo que pasa? Realmente esto, la primera vez que lo devuelve, este tema, es algo como si hubieran devuelto una variable que se llama final, respuesta, igual a esto, así. Pues de pronto ahí como tiene esas, se toca poner esto para que se vea igualito, ¿sí o no? Entonces es como si ellos realmente nos estuvieran devolviendo un string, ¿ya? Es eso. Eso es la primera vez que responde, por eso se ve así como está acá. Pero la segunda vez, cuando le hacemos el decode, ya lo volvemos en un objeto tipo JSON. Entonces si yo a este objeto le hago, en este caso, ahí sí, una evaluación en title, miren que en este caso sí que va a devolver el título, porque ya hiciste el decode del body que había a title. Entonces hasta ahí, muy sencillo. Esto es bastante simple. Ahora, normalmente uno no debería hacer como en un solo lugar esa petición y todo lo demás. Como notan aquí también, esto puede ser con un número o cosas por el estilo. Entonces nosotros lo que podemos hacer es sencillamente decir, oíste, vamos a crear una función que me permita hacer todo este tema de la petición. Pero antes de eso, si ustedes vieron, ahí decía que teníamos un JSON decode y todo lo demás, que había que hacer como una traslación de lo que hay en string a, en efecto, una clase que uno pueda utilizar. Ahí hay algo que te quiero recomendar y es que hay un sitio web que se llama QuickType, este de acá. Y miren que aquí uno puede agregar el JSON que tú quieras, por ejemplo, en este caso, este. Voy a decir, hey, toma este JSON y por favor, regrésame la clase que haría la conversión. Entonces es muy interesante porque dice, hey, cuando venga un álbum de un JSON, aplique esto y ya con eso quedarás listo. O cuando sea un álbum para volverlo a JSON, es así. De esa manera podemos hacer tanto el get como el put, ¿cierto? Entonces es muy chévere este tema. Y también, si tú quieres, puedes decir que el código tenga unas opciones, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en Options, yo le puedo decir, hey, que sea null safety o no sea null safety. En este caso, el required es muy importante, ¿cierto? Que indica que esto es obligatorio. Y si en esto no lo ponemos, en nuestro código Dart no va a funcionar. Entonces, listo. Yo me voy a traer esto de acá y me lo voy a llevar. Inclusive, miren que aquí te ponen una guía de cómo hacer, ¿cierto? La conversión. Vamos a hacer aquí, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a llamarle album.dart. Y hasta aquí todo perfecto, ¿cierto? Miren que ahí devuelve como tal el JSON. Acá tenemos el factory, donde crea a través de ese JSON pues la clase. Y bueno, y aquí tenemos este mapper. Algo muy importante es que nosotros también podríamos hacer que esto se estallara en caso tal de que no estén ingresando bien los valores, porque es importante. Digamos que si alguien aquí no me agrega bien los datos, pues debería generar una excepción. Entonces, ¿cómo cambiaría un poco esto para que en efecto devolvamos una excepción cuando esto venga mal desde el backend o por alguna razón? Muy bien, entonces el cambio que yo haría es este factory que venía de un JSON, lo que hice fue cambiarle el switch y de esa manera estoy diciendo, hey, voy a hacer un switch que viene de este JSON y cuando sean estos valores devuelvan el álbum. De lo contrario, devuelva que hay un error de formato y ya. Entonces, si alguien ingresa algo malo, hasta ahí fue. Entonces vamos a hacer el escenario, ¿cierto? Donde yo llego acá y le voy a decir, ve, voy a crear un álbum que viene de esa respuesta del backend y le vamos a decir sencillamente, vamos a utilizar esa función album from JSON que me pide un string y vamos a decirle que es el response.body que en efecto devuelve un string. Entonces yo aquí ya podría decir print album.title y ya está mapeando no contra cualquier objeto, sino contra específicamente la identidad, ¿cierto? Entonces eso está súper bien. Si por ejemplo aquí me llega un 400, ahí vamos a ver un problema. Excepción, file to load album, ¿cierto? Entonces eso también nos enseña algo. Hey, como que no basta con hacer la espera a esto, sino que yo debería tener como unas condiciones que se cumplan dependiendo de la respuesta del backend, ¿cierto? Entonces para eso, sencillamente, podríamos nosotros crear aquí, voy a crear aquí una clase que se llame fetch album exception, ¿sí o no? Y obviamente debe implementar la excepción, ¿listo?
Entonces vamos a decirle aquí, sencillamente aquí lo que voy a hacer es como crear una serie de excepciones que pueden pasar cuando uno vaya al backend. Nosotros como proyecto podríamos tener una excepción genérica para toda la aplicación que resuma nuestros posibles errores que vienen del backend, pero es muy importante también que tengamos una específica por nuestras APIs para que uno sepa el tipo de excepción. Entonces no es lo mismo como error al conectarse al backend a que salga fetch album exception. Yo ya sé que hubo un error ahí a la hora de obtener la información que venía del backend. Entonces aquí vamos a decirle final y vamos a darle fetch album error. Y entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Qué fecha álbum error? Ya les voy a explicar. Aquí error. Resulta que hay algo que necesitamos también crear y es unos tipos de excepciones. Vamos a utilizar lo que vimos en la sección pasada, fue que nosotros creamos un enumerable solo para mapear los tipos, ¿recuerdan? En este caso, pues también podemos hacer exactamente lo mismo. Lo único que vamos a hacer es poner aquí las cuestiones. Entonces aquí voy a decir no found, que va a ser para el 404, server error, que va a ser cuando venga error 500 del servidor, y vamos a crear una categoría que sea desconocido, que es cuando ya pues venga algo malo del backend. Entonces aquí, miren que, en efecto, aquí ya sí está asignando bien el fetch album error. Y ya lo que quedaría faltando para que esto lo tome es el constructor, pero esperen que vamos a poner otra cosa. También tenemos que poner un mensaje en caso tal de que venga un error, pues al menos nosotros no solo diga como el tipo del error, sino que también sea capaz de mostrar un mensaje, ¿cierto? Aquí, pues esto sí es puro tema de constructores. Vamos a ponerle que this.error y vamos a ponerle this error y vamos a decirle this.message y punto y coma. Y listo. Entonces ahí ya creamos una clase del tipo de excepción. Sin embargo, como extendemos de excepción, tenemos que escribir o sobreescribir un método que sea fácil para el desarrollador identificar lo que está pasando. Para eso, normalmente lo que uno hace es que cuando viene un error, lo convierte a string para ver lo que hay allí adentro. Entonces por eso, nosotros podemos hacer un override del método que se llama toString, ¿cierto? Entonces aquí le voy a dar string, porque así se llama el método toString. Y le voy a decir, oíste, cuando te pidan que te conviertas a tu string, vamos a decir que va a ser un fetch album exception y le vamos a decir que se traiga el mensaje, ¿cierto? Y ya, eso es todo. Entonces miren que aquí ya creamos como tal nuestra clase de excepciones, tenemos nuestro enumerable y ya lo único que restaría es que nosotros pudiéramos como tal tener aquí un tema de consumo de esta excepción dependiendo de lo que viene del álbum. Entonces vamos a comentar estas dos líneas porque pues ya no cobra sentido. Te vamos a decirle sencillamente si response.statusCode es igual a 200, entonces ahí ya podemos aplicar una lógica, que cuál sería, hey, voy a volver el álbum, ¿cierto? Eso sería todo. Y aquí por ejemplo puedo imprimir también el álbum. No queda ningún problema, ¿cierto? Inclusive también puedo decir, en caso contrario, ejecute pues lo demás. Si no es 200, es que hay un error, evidentemente. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un switch de ese status code. Y listo, entonces miren, hacemos un switch case como tal de cada uno de los escenarios, ¿cierto? Cuando sea 404 devuelva este tipo de error, cuando sea 500 devuelva este otro error, y cuando sea por default, pues devuelva el error desconocido. Ahí corregí algunos errores que tenía de escritura a la hora de esta clase y aquí en el unknown. Bueno, entonces con esto quedamos súper bien. Ya con esto, si yo le voy a ejecutar, miren que en este caso no va a generar un error no controlado, sino que en efecto sí va a arrojar obviamente error, pero dice acá que es un álbum no found. O sea, es muy diferente aquí con este tema que ni siquiera tiene una buena estructura, sino que ya aquí podemos tener como tal un tipo de excepción y todo que está generándose a raíz de esto. Obviamente aquí podríamos tener un control de excepciones, pero esto es perfecto para que veamos como tal cómo se está comportando esto. Si voy aquí y pongo 4, pues ya sí debería ser capaz de volver a traer el álbum. Y miren que sí. Ahora, lo ideal es que esta función de ir a obtener álbumes venga de otra parte. Entonces voy a pausar y voy a migrar aquí al dar app sample, nuestro funciones, para que sean consumidas desde este. ¿Listo? Entonces miren, me traje esta función para aquí, ¿cierto? Entonces ya estamos logrando obtener nuestro álbum a través de la función fetch album, que es un future del tipo álbum. Le definí que pudiera entrar un ID de forma de que nos puedan decir cuál es el álbum que desean ir a consultar y conserva la misma estructura de error que teníamos al otro lado. Entonces ya no necesitamos nada de esto en nuestra clase, ahí ya no necesitamos nada. Vamos a decir que tampoco necesitamos el asincro. No, lo único es que entonces ¿cómo lo consumimos? Pues sencillamente aquí voy a decir late future. Voy a poner el tipo que es álbum y vamos a decir que es un future álbum, ¿sí o no? Punto y coma. Vamos a decir aquí que de alguna manera tenemos que obtener esto, entonces vamos a decirle future álbum, va a ser igual a, sencillamente le vamos a decir fetch, eso le llamé fetch álbum, ¿no? Fetch álbum, así se llamaba, y mira que pide un ID,
y ese ID debe ser en tipo string, dije que era string para que concatenara fácil. Y miren que si yo le voy aquí a ejecutar, no está mostrando nada. ¿Por qué? Porque recuerden que esto es una promesa. Entonces, para que ustedes puedan ver la información de la promesa, pueden decirle aquí future album, y aquí le van a decir ahora sí, .den. ¿Y qué se hace cuando en este caso sea exitoso? Le podemos decir que sencillamente imprima el value.title y ya, porque es como tal un álbum. Y también hay algo muy interesante que podemos hacer, que es empezar a tener el manejo del error. En el caso de error le podemos decir, hey, en el error, por favor, imprímanos ese error. Entonces vamos a decirle error.toString, que recuerde que es la clase que nosotros convertimos, y ya. Entonces miren que queda bastante sencillo como tal. Entonces aquí ya nosotros no estamos dependiendo de HTTP, pero vamos a ver algo interesante por acá, y es que vamos a generar primero un error ya no controlado, supuestamente, y le vamos a dar guardar. Y miren que en efecto ya no sale un handler error como salía antes, ¿cierto? Esto es muy importante para que a ustedes no se les dañe la aplicación en producción, sino que, bueno, si tuvo un error para obtener la información, pues sencillamente mirar qué se va a hacer, se le muestra un pop-up al cliente o algo por el estilo, pero no reventar la aplicación porque no fue capaz de obtener una información, ¿listo? Entonces, miren que es bastante sencillo el tema de las peticiones HTTP. Ahora, hay un tema que mucha gente ignora cuando se habla de todo este tema de, en efecto, de hacer una solución como esta. Pues yo creo que es el testing. ¿Por qué? Porque la gente normalmente dice, ya hicimos el ejemplo, ya sabemos cómo hacer una petición, pero no va y aclara el tema de, hey, ¿cómo vamos a hacer el testing? ¿Cierto? Que para mí ese tema es bastante importante y relevante pues para nosotros como desarrolladores, porque normalmente pues deberíamos tener testeadas nuestras soluciones. Recuerden que esto ya nosotros habíamos visto en tiempo atrás cómo hacer tests, ¿cierto? De unitarios. Aquí serían los mismos que se aplicarían para esta solución. Serían sencillamente hacer unit tests sobre lo que tenemos. Entonces, si queremos probar el álbum, pues realmente es el más fácil de probar porque sencillamente es un mapper, pero sí vale la pena probarlo. Excelente, entonces acabo de pausar un momento el video para construirle los tests y que no se le salga algo largo. Como tal, le agregué una S a la final de los IDs como tal, las propiedades de ese clase, y mira que en este caso pues esperamos que vuelva una excepción y en efecto es así, y por otro lado cuando los IDs sean correctos pues que en efecto sea capaz de parsear correctamente. Aquí le voy a ejecutar. Y cuando ejecute esto, pues en efecto salen exitosos los tests en el output. Como pueden ver, salieron exitosos nuestros tests. Entonces, otra cuestión que ustedes pueden hacer es si quieren ejecutar los tests a mano. Entonces vamos a darle aquí, dar test, y le pueden dar album.dart. Y en efecto, aquí nos dice que los dos tests pasaron con éxito. Entonces, súper bien por ese lado. Ahora, hay otro tema que nosotros debemos hacer y es el test de la API HTTP. Y aquí viene el primer problema que a muchos les pasa cuando están tratando el tema de test. Inclusive, si bien pasé el anterior test porque es muy sencillo de hacer y ya lo habíamos visto en el modo básico, este sí se los voy a explicar paso por paso. No importa que sea largo el video porque para algunos esto es importante o no saben cómo trabajarlo. Entonces, para explicarles esto, lo primero que quiero mostrarles es que el mismo Flutter tiene como tal una documentación oficial explicando cómo se pueden llegar a moquear las dependencias. Vamos a hacer lo que está aquí, pero como a veces pasa que la documentación se desactualiza o hay mejores formas de ejecutar el test, vamos a hacer ciertas cosas y ciertas otras no. Lo primero es que esto sí es muy importante. Nosotros ya tenemos HTTP, pero nosotros podemos instalar Mockito, que eso es para simular respuestas, ¿cierto? En este caso vamos a simular las respuestas de un backend, y el build runner para generar esos mocks precisamente son necesarios. Vamos a darle así, esto instala en una línea de esos tres paquetes. Obviamente no va a instalar el tema de HTTP porque ya estaba, pero si me voy a mi pushback YAML, miren que en efecto sí está. Algo que ellos dicen y que es muy importante es este tema de generar este mock que va a decir que, hey, yo voy a hacer un mock de mi HTTP client, ¿cierto? Entonces para eso nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarnos esto tal cual y nos lo vamos a traer a nuestro álbum API exam, tal cual. Ahora, esto no es necesario, ese mocking main dar es el archivo que ellos querían mockear, entonces no hay problema. Y vamos a ejecutar este dart run build runner. Esto me va a generar como tal mis mocks. Entonces, si nosotros aquí le tenemos @generate http client, que esto es una notación que dice que vamos a mockear o simular lo que viene de HTTP, con este es que se va a generar en efecto el mock. Entonces esto nos va a generar todos los archivos necesarios para que nuestros testing se hagan de una manera correcta. Entonces esperamos a que se ejecute el comando y van a ver que él va a ser capaz de generar esos mocks. Listo. Entonces ahí ya terminó con éxito y uno puede decir, oh, entonces ya solo basta copiarme y pegarme el resto del ejemplo. No, realmente no. Hay una forma que les voy a enseñar que es la que a mí me gusta. Si alguien hace otra forma, pues bienvenido y lo comenta aquí en la caja de comentarios. Pero hay algo que a mí me gusta mucho hacer cuando viene este tipo de pruebas. Y lo primero que te voy a decir es que no es bueno que tú desde la función tengas este HTTP.
get. Resulta que HTTP como tal es una interfaz o esto implementa una interfaz del tipo client IO. Y resulta que si nosotros vemos aquí, miren que de hecho dice que es un client, ese client puede ser más complejo o puede ser simple. Y puede ser que dependiendo de lo que tú quieras hacer, necesites un cliente en específico que haga la consulta HTTP. Para abstraer la función y que la función no tenga hardcodeado como tal ese HTTP, porque literalmente aquí estás obligando que si no es a través del backend, no es a través de nada. Hay una forma que puedes hacer interesante y es la siguiente. Tú puedes decir, hey, esto que viene de aquí, realmente yo voy a pedir algo del tipo client y que va a ser mi HTTP client, ¿cierto? Y HTTP client. Y aquí lo que voy a decir es, ese HTTP client va a llegar al get. Eso es todo. Ahora, obviamente, esto nos va a dañar el fetch album aquí, pero no se preocupen, ustedes le dan http.client y ya ahí están proveyéndole un cliente. Entonces, si yo ejecuto normalito mi test, bueno, mi test no, ya la aplicación le voy a dar run, no cerca el comando, él va a ser capaz de, en este caso le salió 200 porque obviamente el álbum no existía, vamos a darle guardar, y si le doy en este caso, ejecutar, miren que el álbum sí existe y es capaz de ir por la información. Entonces ahí no hay ningún problema, fue capaz de ir por el cliente y por otro lado, pues ya no quedó atada esta función lo que estaba viniendo de ese backend. Entonces lo que podemos hacer ahora en nuestro test es simular precisamente eso, ¿cierto? Entonces para simular, pues sencillamente me traje precisamente el álbum en string y ahora le voy a dar aquí enter. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que vamos a crear en este caso nuestro cliente de mock. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decirle aquí final, vamos a mockear nuestro cliente, te le voy a poner mock client. En este caso estamos creando un mock de HTTP y aquí necesitamos algo que nos permita mockear. Si notan, aquí inmediatamente me está recomendando HTTP testing. En efecto, el mismo paquete HTTP te trae unas funcionalidades que te sirven para hacer la simulación de tu cliente. Y es muy genial porque puedes hacer hasta condiciones como, hey, cuando pase esto, haz esto, cuando esto otro. Entonces, para simular de manera correcta esto, pues sencillamente le voy a borrar aquí esto, voy a cambiarle un poquito la estructura, voy a decir que esto es asíncrono, aquí los curly brackets, aquí cerrar. Muy bien, obviamente esto está esperando una respuesta. Te voy a crear, aquí voy a decir, voy a tener un HTTP response. Inclusive aquí voy a decir que se va a llamar return answer. ¿Cierto? Lo que vamos a devolver en este caso. Y vamos a decir que por ahora va a ser igual a http.response. Y miren que ahí nos dice que podemos poner un var y todo lo demás. Voy a decir que por defecto vamos a devolver 400. Bueno, este era el var y entonces vamos a decirle not found. Y a este le voy a decir 404. Tal. Y aquí pues uno tiene que devolver, en este caso, el return answer. Entonces en este momento nuestro cliente de mock solo devolvería para cualquier tipo de request un 404. Eso no es lo que queremos, entonces podemos generar como diferentes casos, ¿cierto? Entonces miren, aquí lo único que hice fue, en este caso, agregarle como unos casuísticas en el caso que la URL sea 2, devuelva un 200 y devuelva el mock JSON que definimos aquí arriba, ¿sí o no? Súper fácil. En caso que me manden voy a decir que supuestamente ese backend estaba malo y generó un error interno. Y en caso contrario, pues mande una respuesta 404. Súper fácil. Entonces, ya con esto tendríamos como una especie de mock. Entonces, este es el que vamos a utilizar para cuando hagamos nuestras peticiones, ¿cierto? No vamos a navegar en internet porque eso es una mala práctica en el testing. Tenemos que no depender de un viaje de internet para hacer nuestros tests. Entonces, para eso, sencillamente aquí, dentro del main, puedo empezar como tal a hacer mi grupo de pruebas. Entonces, de igual manera que en el caso anterior, vamos a darle aquí fetch album, que ese sería el nombre de esto. Vamos a darle acá punto y coma. Vamos a darle acá este tema de esto, vamos a decirle aquí los testing y aquí vamos a decir returns an album y de http call complete successfully. Vamos a decirle eso. Y en este caso va a ser el escenario de éxito. Vas a notar que una vez tengas el mock listo, va a ser muy sencillo hacer el test. Recuerden que todo tiene como la estructura AAA, que en este caso el acto de arreglar o de arrange sería la creación de este mock. Y podríamos ir aquí directamente al act, que sería ya el acto de ejecución. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a decirle, hey, voy a tener un álbum que viene de la función fetch album, que me piden un ID. Voy a propósito mandarle el 2 para coincidir con este mock que tiene aquí el 200 y devuelve el mock JSON exacto. Y vamos a decirle acá que le voy a proveer como proveedor de HTTP el mock client. Eso es todo. Entonces miren que es muy sencillo, la verdad. Y obviamente, como esta es una función asíncrona, hay que darle aquí await, ¿cierto? De pronto, para que este test sea capaz de tomar esas instrucciones asíncronas, es muy bueno aquí ponerle el async para que todo ande bien. Listo.
Ahora, otra cuestión es que aquí ya sencillamente es probar que ese álbum sí sea lo esperado. Entonces le vamos a dar aquí expect y le vamos a decir cuál es el actual y cuál es el matcher, ¿cierto? Entonces aquí le podemos decir album.title y esperamos que sea el título que se nos definió por acá arriba. Que recuerden que es este acá. Para que no sea tan largo le voy a poner nada más mock. Y con eso yo ya sé que el que viene de allá es ese. Vamos a darle aquí mock. Y le vamos a dar punto y coma. Entonces miren que ahí queda bastante sencillo. Vamos a darle a ejecutar a este grupo de pruebas a ver qué tal nos va. Entonces miren que ahí terminó los tests del álbum y ya terminó los tests, en este caso, de ejecución de estos de acá. Si voy desde terminal, también lo puedes ejecutar con el comando dar test, ¿cierto? Vamos a ejecutar dar test, test, y aquí puedo ir por el dar API example. Y miren que dice que todos los tests pasaron. Bastante sencillo. Ya lo que podrías hacer es agregarle los otros escenarios, los escenarios de fallido, ¿cierto? Entonces, listo, miren, acá voy a agregar los de fallido en caso de que sea no 200, en el caso que venga un número 3, pues ahí no está registrado como tal en nuestro mock. Entonces, como no está registrado esa URL, se va por el default, que es este de acá, ¿cierto? El no found. Entonces, va a generar un fetch album exception. También, si se genera A, va a generar un error 500 y también se va a ir por el fetch album exception. Entonces, si yo le doy aquí a ejecutar a mis tests, pues en efecto, todos los tests han pasado. Muy sencillo, ¿no? O sea, es fácil de probar siempre y cuando nosotros conservemos el tema de la limpieza, de que mi cliente en efecto no dependa de esos. Ahora, ya entendimos cómo se hacen las peticiones HTTP, cómo se prueban, ya aprendimos una buena práctica de que cuando hagamos funciones HTTP, pues de alguna manera permitamos la inyección del cliente para facilitar el testing y también para facilitar que en caso tal que cambie el cliente, pues no tengamos que modificar mucho, sino que desde el cliente le proveamos la configuración, ¿cierto? Entonces, teniendo todo esto presente, queda faltando algo y es, oíste, pero ¿cómo hago yo, ya no en Dart, sino en Flutter, para que cuando venga esa petición HTTP sea capaz de dibujarla en pantalla? Entonces para eso vamos a hacer algo. Me voy a salir un poquito de este proyecto y voy a darle Flutter, create, Flutter, API, example. En efecto, es tal cual hemos venido trabajando. De hecho, podríamos copiar y pegarnos estos dos para implementar rápidamente el ejemplo allá. Vale, copiar a esto y nos lo traemos para acá. Hay que cambiar obviamente algunos imports y algunos no van a estar. El del álbum no lo vamos a traer y obviamente no está el tema de HTTP. Entonces le vamos a dar Flutter up at HTTP. Entonces ahí ya tenemos ese tema. Aquí ya había importado mal esto. Aquí le vamos a dar esto y listo. Entonces miren que bastante sencillo, ahí ya nos trajimos la información del otro elemento y este tiene pues nuestro hola mundo. Sé que estás muy atento al video, pero necesito de tu ayuda. No olvides darle a like a este video, dejar tus comentarios y compartir. Eso me ayudará a que esta comunidad siga alcanzando a más personas y yo sé que el contenido que estamos construyendo es de valor. Muchas gracias por tu apoyo. Muy bien, entonces limpia un poquito ese volamundo que siempre viene súper saturado de cosas y sencillamente tenemos una aplicación por ahora vacía, ¿cierto que sí? Entonces ahora sigue la pregunta, listo Dani, entonces ¿cómo hacemos nosotros para consumir desde nuestra aplicación de Flutter en efecto ese tema que viene del backend? Entonces es muy sencillo, nosotros desde Flutter tenemos unas funcionalidades que nos sirven bastante y entre ellas hay una que me gusta mucho que se llama el Future Builder y como el nombre lo llama, está relacionado a los futuros. Esos futuros lo que hacen es que dependiendo de un futuro, si ese futuro se ha resuelto, dibuja algo en pantalla, en caso contrario, pues no, puede mostrar algo que nosotros queramos. Y eso es súper importante porque el cliente tiene que saber que algo viene en camino. No tendría sentido, ¿cierto? Que nosotros dijéramos, hey, voy a hacer, por ejemplo, una petición, se le congela la pantalla al cliente y el cliente no sabe qué está pasando. Entonces para eso utilizaremos el Feature Builder. Inclusive nosotros podemos tiparlo, nosotros podemos decir, hey, ese Feature Builder es del tipo álbum, inclusive aquí pues importamos nuestro álbum Dart y de ahí en adelante pues nos va a pedir algunas cosas, pues el builder que ya ahorita lo vamos a ejecutar, pero también nos pide el futuro. Ahora, aquí queda una cuestión y es que uno podría hacer lo siguiente, uno podría decir, oíste, a mi aplicación se le debería inyectar como tal que desde aquí nosotros hagamos desde MyApp el consumo del HTTP o se le debería proveer una instancia de un futuro de un álbum. Buena pregunta, porque es que si yo empiezo a contaminar la vista de HTTP, pues eso estaría realmente mal. De hecho, vamos a crear aquí un nuevo archivo para que sea más claro y de pronto no vaya a ser que nos confundamos en el tema de dependencias. Me voy a llevar MyApp hacia allá, la voy a llevar todito
a app.dar. ¿Listo? Obviamente aquí me va a pedir que importe material. Y ahí ya estamos listos. Y aquí pues me va a decir que, hey, por favor importa, en este caso, el AppDart. Y esto ya no nos necesitamos. De pronto ese sí que lo necesitaremos en el AppDart para que reconozca el álbum. Listo. Entonces, nosotros en la vista no deberíamos depender para nada de HTTP. Esto haría más complejo pues el testing y todo lo demás. Lo mismo pasa en este caso para el future, ¿cierto? Si nosotros queremos como tal que esto quede bien, yo podría decirle, hey, voy a decirle acá que voy a depender de un future álbum, puedo ponerle una vez tipado álbum, y le voy a decir que es un álbum, ¿cierto? Inclusive, como es algo requerido, aquí le puedo decir que es final, y aquí más bien lo que voy a hacer es que le voy a decir que requiero ese álbum. Inclusive, para que no quede como ambiguo esta parte, sería bueno que le pusiera el nombre, pues no de álbum, sino future álbum, para que quede más claro. Y obviamente aquí es con this.future álbum. Listo. Entonces aquí me va a pedir un futuro, ¿cierto? Hey, ¿cuál es el futuro que me vas a ingresar? Y nosotros podemos decir, hey, de mi widget tome el future album. Ese va a ser el futuro. Y aparte de esto me va a pedir como un builder, ¿cierto? Como, hey, ¿cómo vas a construir ese tema? Entonces vamos a decirle aquí builder. Y él miren que ahí mismo el autocompletado me decía, yo no me tengo que saber ese tema. Bueno, ya no me lo mostró. Pero él siempre pide un context, que es el contexto actual, y el snapshot, que sería como el resultado de ese futuro. Y qué vas a hacer en cada uno de esos escenarios. Entonces yo le podría decir, hey, sí, por ejemplo, el futuro tiene datos, ¿qué es lo que voy a hacer cuando él tenga datos? Le voy a decir, retorne algo, ¿cierto? Tiene que ser, hey, retórneme un texto que contenga, en este caso, puede ser el título, ¿no? ¿Por qué no? Snapshot. Punto, como ya data, como ya él sabe que es del tipo álbum, miren que aquí yo puedo decir title, porque él es consciente de que es de ese tipo, ¿cierto? De pronto me va a decir, hey, ¿estás seguro que tiene datos? Pues sí, porque ya hice esta validación, por eso le puedo poner tranquilo este tema de acá, sin inquietarme por eso. Por otro lado, puedo decir, else if, ¿cierto? Hey, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este de acá tiene snapshot punto has error, ¿cierto? Porque puede ser que tenga también un error. Le podemos decir, hey, retorne, en caso tal de un error, vamos a mandar el texto y le vamos a decir, él es que me mande por favor también ese error. ¿Cómo? Pues como es un string, lo podemos parsear de esta manera, snapshot. Bueno, y como cuando es así me toca hacer esto, le vamos a decir error. ¿Listo? Ahora, por otro lado, cuando no esté pasando ninguna de estas cosas, ni tiene datos ni tiene error, eso me indica que está de pronto yendo por la información al backend. Entonces, puedo indicar de alguna manera que están yendo por esa información al back. De esa manera, yo podría decirle acá sencillamente constante y que vamos a devolver un circular progress indicator. Ese me indica que está yendo por los datos. Súper bien. Miren que ahí ya tenemos todos los escenarios, si tenemos datos, si hay error, y en caso que no, está esperando y está yendo por la información. Entonces, hasta ahí todo excelente. Ahora, en este tema de MyApp, miren que aquí dicen que un future album es requerido. Entonces, no importa, vamos a decirle, ya, este elemento necesita un future album. ¿Cómo nosotros lo tenemos? De fetch album. Y le vamos a decir que en este caso vamos a ir por el 2, o por cualquiera podría ser, y vamos a decirle que importe HTTP, vamos a importar aquí HTTP, import HTTP package HTTP as HTTP, y aquí sencillamente le damos http.client y ya, eso quedó perfecto. Este punto de acá, miren que ya está yendo por la información al internet. Quería dejar algo aquí en claro también, y es que si bien esto lo estamos haciendo en el main y aquí en un MyApp, es evidente que aún chilla un poco, ¿cierto? Como que uno dice, ¿no habrá una mejor forma de configurar esto que de pronto ahí mismo en todo? Bueno, para eso ya necesitaríamos empezar a ver otro tema, que es arquitectura limpia. Y no te preocupes porque lo vamos a ver en este módulo, y de esa manera vamos a ver cómo el main queda más limpio y va a haber una capa específica que es la que va a hacer la inyección de este cliente. Igual no hay ningún problema, en este caso miren que no es la vista, sino que es la capa más externa. Se podría considerar que este archivo, que no tiene nada visual, es la capa configurativa. Entonces no está mal que desde aquí le estemos diciendo con la configuración cuál es mi proveedor, solo que puede ser mejor. Eso lo veremos cuando estemos viendo arquitectura limpia. Entonces bueno, no sé si logran ver que hay un progress indicator, como no sé si lo logran ver, voy a hacer una trampilla y voy a ir aquí al API example, y donde va por este elemento le voy a hacer una wait que me espere por ese elemento, ¿cierto? Entonces le voy a decir, espérame, un future, delay, y aquí ustedes pueden poner una duración. Aquí duración, esa duración puede ser en milisegundos, puede ser en segundos, lo que quieran. Le vamos a decir aquí que espere 2 segundos,
y lo voy a guardar. Y miren que ahí sí se ve el Circular Progress Indicator por los segundos. Entonces, en efecto, esto funciona, es muy chévere, fácil de utilizar, pero también tiene un tema de testing. ¿Cómo logramos nosotros testear esta app, cierto? Si bien aquí ya tenemos como bastante avanzado, si notan ahí, con el ejemplo por default de Flutter, porque ya no sé el widget tester, ¿cómo se haría para testear esa app que viene en efecto con un backend por detrás? Entonces, yo creo que ya vimos toda la parte de cómo testearíamos el mapper, cómo mapearíamos lo demás, pero aquí también nos tocaría ejecutar el mismo comando que ejecutamos en la anterior solución, ¿cierto? Que era el dar build runner para generar los mocks. Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Entonces, vamos a ir directamente a los tests que ya habíamos hecho por acá. Yo me voy a traer exactamente todo igual encima del main, porque literalmente me sirve todo. Te voy a ir acá y encima del main, tan. Y obviamente aquí hay unos errores. Esto es de HTTP. Me falta importar también el paquete normalito de HTTP. Import package HTTP HTTP as HTTP. Y ya con esto tenemos todo esto listo. Nos faltan las anotaciones de Mockito. Y para eso recuerden que este proyecto de nosotros no tiene instalado Mockito en este momento, ni el build runner. Entonces voy a ver dónde estoy, que no vaya a estar en otro lugar. Si este es el Flutter API Example, vamos a darle en este caso el Flutter Pub Add. Ahí ya lo agregamos. Aquí es solo importar el tema de Mockito y ya queda funcional. Al igual que en el escenario anterior, necesitamos ejecutar el comando de dar run, del runner, para que sea capaz de generar los mocks. Y una vez ha terminado esto, pues ya podemos iniciar con nuestro test. Lo primero es que cuando tú tengas funciones asíncronas, como en este caso que nosotros estamos yendo en efecto por unos elementos muy diferentes, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos montar nuestra aplicación, en este caso MyApp, requiere que nosotros tengamos un Future Album, ¿cierto? Entonces aquí, pues vamos a decirle, hey, va a venir ese Future Album, pero al igual que el caso anterior, pues sencillamente le damos Fetch Album, le damos 2, y en este caso ya no viene de HTTP directamente, sino de nuestro mock client. Muy diferente, ¿cierto? Obviamente hay que borrar el constante, y listo. Entonces miren que ahí ya sería capaz de hacer un grab de esto. Voy a borrar estos de acá, y por ahora solo vamos a ejecutar este tema de acá, que quiero que miras una cuestión que va a pasar en este caso. Vamos a ejecutar estos tests y dice que este pasó de manera efectiva. Aquí vamos a decirle, cambiemos esto un poquito para que no nos perdamos, entonces vamos a decirle Flutter App para que de pronto diferenciemos un test del otro y le vamos a decir returns an album if the HTTP calls completed successfully. Listo, entonces hasta ahí todo súper bien. Ahora, ya que tenemos todo listo, ya se ha montado la aplicación, podemos hacer algo como, en este caso vamos a decirle, hey, voy a esperar, en este caso, a que este widget de acá se haya montado. Entonces, recuerden que eso lo hacíamos de una manera muy sencilla con el widget tester, le decíamos widget tester. Bueno, es que aquí lo llamaban tester, entonces tester, pum, and zero, ¿cierto? Y ya con eso, pues tú estás tranquilo que el widget se montó. A la final, cuando esto se haya montado, pues nosotros esperamos que eso sea capaz de encontrar un título con el mismo texto del álbum. Entonces puedo decir, hey, yo espero que encuentres un texto con el mismo texto del álbum. Entonces aquí puedo decirle, inclusive para que quede más limpio, podríamos crearle aquí title igual a mock, habíamos puesto. Aquí le puedo poner const title igual a mock. Y aquí voy a decir final test con el title. Listo. Y aquí sencillamente le digo, hey, yo espero que find the title sea al menos finds one widget. Y vamos a darle a ejecutar esto. Y miren que pasó exitosamente. Muy fácil, es demasiado fácil de testear todo este tema precisamente también del consumo de APIs, siempre y cuando nosotros tengamos bien distanciados nuestros elementos, ¿cierto? Que nosotros sí hayamos hecho una buena abstracción, por ejemplo en este caso del Fetch Album, miren que fue muy sencillo de trabajar. Obviamente, si yo pongo aquí algo que no es, para que no crean, no, es que ese test no está funcionando, miren que sí, o sea, en efecto no es Caspa, es muy fácil de trabajar con esto, sencillamente es que sepamos hacer bien las cosas. Ahora, algo que se me había olvidado mostrarles es qué pasa si de pronto tengo un Fetch Album Exception, que también hay que testearlo como tal, también hay que testear cuando algo falla. Entonces uno podría decir, bueno, me traigo el texto y tan solo con eso yo esperaría que el test siguiera pasando porque en efecto eso genera un error. Y miren que no, sino que sale como que eso fue fallido. Entonces, ¿qué hacemos cuando falla? Bueno, ahí es donde el tester entra a ayudarte. Nosotros le podemos dar tester punto
run assign. Miren que él ahí me lo autocompletó y vamos a decirle que aquí espere. Esto es muy importante cuando queremos simular todos los escenarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, y obviamente aquí, esto lo voy a cambiar por esto. Esto es para que le demos tiempo a que en efecto sea capaz de montar todos los elementos que hay en pantalla. En este caso, hey, quiero que vaya por algo que sé que va a devolver, que no lo va a encontrar porque así está configurado nuestro mock client. Y al tenerlo dentro de un run assign, le estás dejando claro que todas estas ejecuciones son asíncronas y puede ser que le toque esperar a que estos elementos se complementen bien para ejecutar todo lo demás. Sí, es muy importante tener dentro de nuestro run assign esos tests. Y miren que ahí sí pasó, porque solo lo único que hicimos fue agregarle el run assign. Muy importante cuando estén haciendo los tests de los casos negativos. Muchas gracias por haber visto este video. En verdad estoy muy agradecido que estés aquí y que estés haciendo parte de esta historia que es nuestro curso de Wainflu Intermedio. Recuerda que si vienes del futuro o en el presente, este curso tiene un certificado al final. Por eso es muy bueno que algunos de ustedes han estado muy activos haciendo los retos y compartiéndolos con la comunidad. Les mando fuerte abrazo y espero que todo lo que hagan tengan mucho éxito. Saludos.